También contamos con la presencia del doctor Luis Carlos Ugalde. Señoras y señores, la diputada Mayra Angélica Enríquez Van der Kamp es diputada federal por el Distrito 2 de Guanajuato por el Partido Acción Nacional. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Tiene maestría en Dirección y Gestión Pública Local por parte de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido secretaria del Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, profesora experta del Centro Latinoamericano de Estudios Locales en temas de transparencia, gobernanza y participación ciudadana. Actualmente es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión de Justicia e integrante de la Transparencia y Anticorrupción. La licenciada Mariana Campos es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Anteriormente se desempeñó como consultora asociada del Grupo de Economistas y Asociados y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Como consultora participó en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo y del programa del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon, en donde se graduó con distinción académica y licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El licenciado Óscar Arredondo es abogado por la Universidad Intercontinental. Ha trabajado en el sector público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial. El doctor Luis Carlos Ugalde es fundador y director general de Integralia Consultores. Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral IFE, hoy INE, entre el año 2003 y 2007. Ha sido profesor de Ciencia Política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos. Finalmente, el senador Ernesto Rufo Appel es senador por el Estado de Baja California, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es comisionado de la frontera de la Presidencia de la República, senador suplente en esta legislatura. Actualmente es vicecoordinador de Comunicación Social del GPPAN, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integrante de las comisiones de Pesca, Marina, Anticorrupción y Participación Social. Sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el senador Ernesto Rufo Appel. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimadas damas, caballeros, señoras y señores integrantes del panel. Y primero, algo que derivo de lo comentado por el señor Antonio Mazzitelli, al decir que apenas en el 2003 se incorpora de manera formal en las Naciones Unidas las distintas convenciones o coincidencias para combatir el fenómeno de la corrupción a nivel internacional. Yo me recuerdo cuando mis primeras apariciones en políticas allá en el año 86 y evitaba en los discursos pronunciar la palabra corrupción, porque tenía miedo a que de repente la Secretaría de Gobernación me fuera a dar un levantón. Los ciudadanos mexicanos en el PAN lo recordamos muy bien.
Y ahora miren, aquí nos encontramos todos nosotros hablando del Sistema Nacional de Anticorrupción. Me parece que hemos actuado pues en nuestra actitud nacional de una manera en que nos hemos autocensurado, nos hemos autolimitado y poco a poco, como si fuera algo que se descongela, ahí vamos. Y este esfuerzo de esta mañana es el esfuerzo de un partido político con fuerte inspiración en la participación ciudadana, y lo que se busca pues es tener más información acerca de las propuestas, los avances que hasta ahora los esfuerzos bicamerales de diputados y senadores de Acción Nacional hemos realizado, y de donde también ya hemos recibido aportaciones de los ciudadanos. Bueno, hoy no hay duda que la corrupción nos ha rebasado, y hasta hoy, para combatirla, el gobierno es juez y parte. Pues las encuestas nos dicen, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones. Por lo tanto, la credibilidad institucional está por los suelos. Pero las instituciones no son otra cosa más que cuerpos de reglas. Son documentos de entendimiento para actuar de manera cohesionada o coordinada por el rumbo de la institución. Aquí el problema hemos sido las personas que hemos traicionado a las instituciones. Es un asunto de individuos y de colusión. En el PAN pensamos en diseñar entonces, por lo tanto, un nuevo modelo sistémico en donde el eje principal y transversal sea el de la participación ciudadana. El año pasado nos dimos a la tarea de reformar la Constitución, en donde incluimos la participación del ciudadano a través de un comité como integrante a la par de los demás en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es importante aclarar que este comité, nosotros, porque hay quienes más lo han referido como un representante, como la séptima silla en los 7 integrantes de ese sistema, y nosotros lo vemos como la primer silla del sistema, porque contiene el carácter de la observación legítima desde la ciudadanía. Asimismo, como grupo parlamentario, ya nos hemos comprometido a que las leyes secundarias sean aprobadas de forma urgente. No podemos esperar más. Ya presentamos, por lo tanto, entonces 3 iniciativas. La de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. En un momento exploraré una filmina. También la de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Combate y Responsabilidades Administrativas, que por cierto tiene una alta compatibilidad con la presentada por las organizaciones como iniciativa ciudadana. También también la famosa ley del 3 de 3, que apoyamos totalmente. En unos días presentaremos 2 más, una respecto de la ley de fiscalización y otra más en materia de la Fiscalía General de la República. Muy bien. Ahora entonces la imagen, no sé, desde allá arriba, están pequeñas las imágenes, pero
primero lo que buscamos demostrar en ella es que los 4 primeros círculos de color amarillo son las instituciones operativas principales. La primera del lado izquierdo arriba, pues sería la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y como ven, hay unas flechitas ahí entre unas y otras, porque lo que quiere indicar es que esto funciona de manera sistémica. Unas tienen que ver con la acción de las otras. El siguiente círculo amarillo es la Secretaría de la Función Pública. Enseguida, la Auditoría Superior de la Federación y luego el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, en ello, comentar que en estas razones vemos, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, nuestra idea es que debe depender de la Fiscalía General de la República autónoma, no la PGR actual como la conocemos, sino en ente totalmente autónomo al Poder Ejecutivo. Enseguida, la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular entonces proponemos sea ratificado por el Senado y no solo una designación del Poder Ejecutivo. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, entonces agregar ahora que además de hacer auditoría sobre hechos pasados, como se les dice, revisiones forenses, el que lo pueda hacer ahora en tiempo real, que en el suceso o transcurso del gasto público pueda intervenir simultáneamente la Auditoría Superior de la Federación. En el caso del último círculo, que es el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ha propuesto que se cambie de lo que hoy es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De esta manera, entonces, estos 4 integrantes que hoy son quienes operativamente de forma sustantiva llevan los asuntos de corrupción, pero que no están entrelazados entre sí y que todos dependen del Ejecutivo Federal. Bueno, salvo el asunto del tribunal. Ya enseguida, entonces, siguiendo el mismo sentido de las manecillas del reloj hacia la derecha, está el asunto del Consejo de la Judicatura, de manera de que la forma de integrar los tribunales pues tenga que ver, tenga que conocerse a través de ese sistema que en el centro, ese círculo grande azul, lo que significa es el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, donde están sentados todos los integrantes de esos círculos y donde el de lado izquierdo, el morado, pues los legisladores del PAN le llamamos el número 1, que es el representante ciudadano. Y de esta manera también entonces el Consejo de la Judicatura Federal participe y el INAI, con todos los asuntos de la información. Bueno, para poder ejercer esta razón ciudadana, el triángulo del lado izquierdo, lo que significa son 5 representantes ciudadanos, uno de ellos estaría sentado en esa coordinación de los 7 y los otros 4 lo estarían sustentando de manera que también puedan ir a participar cada uno de esos 4 en cada uno de los círculos amarillos para ir a ver qué está pasando, para conocer. Bueno, esos 5 se propone salgan de 20 candidatos que deben ser evaluados por un consejo consultivo ciudadano que está al lado izquierdo, que arrancaría
por una promoción del comité coordinador del Círculo Azul en el centro, pero de ahí para adelante los propios ciudadanos tomen sus disposiciones de cómo continuar haciendo que funcione, tomen sus propias reglas. Pero todo esto del lado ciudadano pues está sustentado por la infantería, diría yo, que es el último cuadrito del lado izquierdo abajo, que dice Observatorios Ciudadanos, que es de donde entonces nos o les podría llegar la vasta información, y ya la forma del Consejo Consultivo podrá determinar, en fin, ya serían reglas de los ciudadanos. Eso llevaría a otra convocatoria y convención para hacerlo funcionar. Bueno, esto es entonces el marco general funcional de un sistema nacional de anticorrupción. A esto hemos llegado hasta este momento los diputados y senadores del PAN en una forma bicameral para poder llegar adelante. Es entonces de ahora a ustedes darnos a conocer. Muchas gracias. Es ahora el turno de don Óscar Arredondo. Adelante, licenciado. El poquito. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema de la mesa que nos tocó, de la que nos tocó formar parte, se llama Las organizaciones ciudadanas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo vengo en representación de Fundar, que es una organización de la sociedad civil que tiene pues como misión tratar de incidir en la democracia sustantiva del país y contribuir a generar cambios estructurales en la vida política e institucional por el bien también de la ciudadanía. Tenemos un enfoque muy sólido, muy importante de derechos humanos y bueno, pues resulta insoslayable la grave afectación que genera la corrupción a los derechos humanos. La corrupción dentro de todas las estructuras del Estado no puede combatirse con efectividad por la propia sociedad. Tanto el gobierno federal como los locales deben abrirse espacios para rendir cuentas a la población y someterse a esos espacios y exponerse a las denuncias de corrupción y al incumplimiento que cualquier gobernado pueda demandar al gobierno. Entonces, para eso es muy indispensable que haya participación social, y en la medida en la que podamos ir integrando la participación social en funciones de observación, de control, de verificación, e incluso funciones de auditoría de las funciones gubernamentales, pues vamos a poder ver que se reducen espacios para la corrupción. Y pues lo que es muy cierto es que la corrupción también descansa mucho en los espacios de opacidad que existen y evitan que haya una efectiva rendición de cuentas. La participación ciudadana es fundamental en la lucha contra la corrupción y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción requiere incluir diversas formas de participación, desde el monitoreo de la función gubernamental hasta la denuncia de actos de corrupción. El reconocimiento de los derechos ciudadanos para exigir una adecuada rendición de cuentas es la clave para avanzar en la reducción de la impunidad y de la injusticia, ya que la observación y monitoreo del gobernado tienen el potencial de inhibir la comisión de actos de corrupción. La corrupción siempre afecta a los derechos humanos e impacta de manera más grave a las personas con menos recursos, tanto económicos, sociales como culturales o políticos. Es decir, quienes tienen más carencias a la par tienen menos acceso a la información y menos acceso a mecanismos de rendición de cuentas. Esto agudiza y genera incentivos para la comisión de la corrupción y vuelve a los grupos más vulnerables víctimas deliberadas y recurrentes por su estado de indefensión. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una serie de propuestas en donde la sociedad civil también interviene velando por los derechos de la ciudadanía. Lo primero que consideramos es que el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que
tiene que establecer un capítulo sobre participación ciudadana. La Constitución solo habla de participación ciudadana al señalar la existencia de un comité que se conformará por 5 ciudadanos que tengan experiencia en materia de transparencia y de combate a la corrupción. No hay más. Entonces, esta es una gran oportunidad para empezar a regular la participación ciudadana. En ese orden de ideas, nosotros consideramos que debería de crearse un capítulo sobre participación ciudadana en donde el Estado, no el comité, sino el Estado mexicano, se obligue a garantizar la participación ciudadana ya con bases o principios de esta participación que sea democrática, plural, informada, sustantiva y vinculante. Y el mandato que tenga el órgano ciudadano sea para monitorear que se cumpla, que todas las instancias y todos los órganos del Estado cumplan con estos principios que garanticen la participación ciudadana, y cuando no pueda darse o cuando identifique que no se da, pueda demandar al propio Estado por medio del Sistema Nacional Anticorrupción que dicha obligación se cumpla a cabalidad. Pero sería una obligación del Estado y de todos los componentes del Estado, y sería una función de verificación por parte del comité. También que se reconozca en el texto de la ley reglamentaria que la participación pueda darse en diversos ámbitos, tanto el control como la fiscalización, el monitoreo, la ejecución del gasto, el diseño y la implementación y evaluación de las políticas públicas y de las leyes, la evaluación del desempeño de las instituciones y servidores públicos, y que se reconozca la dimensión de la participación ciudadana, su dimensión de denuncia y el actuar y el activar efectos legales, ¿no?, a través de la denuncia. Es decir, que sea profunda y que sea vinculante. También la ley tendría que enunciar algunos esquemas y formas en las que la ciudadanía podría organizarse y ejercer ejercicios de participación ciudadana, pero aclarar muy bien que dichas menciones no son restrictivas ni limitan cualquier otra forma de participación que la sociedad desee llevar a cabo. Es decir, si se quieren enunciar algunos ejercicios de participación ciudadana que pueda llevar a cabo la sociedad, solamente sea enunciativo y no limitativo, y se abra bien la puerta a todos los ciudadanos de organizarse de la manera que quieran. Otro punto es que cuando el Sistema Nacional de Investigación detecte o investigue sanciones o irregularidades graves de actos de corrupción, también debe de establecerse una obligación del Estado en el cual se pueda identificar al grupo o sector afectado por la corrupción para conocer cuál es el daño que le está causando directamente a este grupo, y que también se busquen las formas para el resarcimiento de este daño y para que se pueda implementar mecanismos muy adecuados para una participación, para la rendición de cuentas efectiva. También que el capítulo que hable del Comité Ciudadano pues tenga mecanismos muy prolijos para la designación del comité con base en los estándares internacionales de la materia. También hacemos una serie de propuestas con relación a la designación. Y bueno, también pues obviamente pues sí se celebra mucho que haya un comité que esté encargado de crear redes y canales de participación y de evaluar las políticas en el rubro del sistema nacional. Sin embargo, consideramos que el comité también tiene que tener la función de monitorear y proponer mecanismos para la participación ciudadana dentro del propio sistema. Esto lo tienen en su iniciativa y la verdad consideramos que es una muy buena facultad, y que también es pertinente que se establezcan convenios con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, medios de comunicación e instituciones ciudadanas. También está en el artículo 81 de su iniciativa, y también nos parece un acierto importante. Un poco con relación al Consejo Consultivo, que se conformaría por 15 organizaciones de la sociedad civil, pues yo pienso que sí es importante poner sobre la mesa delegar funciones sustantivas de política pública, funciones decisorias a organizaciones de la sociedad civil que tienen pues una función de defensa de los intereses de la sociedad en general, y que al dotarlas de poder podría cooptarse cierta independencia y cierta autonomía de las instituciones. Entonces, pues ya funciones tan importantes como revocar, oponer o quitar y modificar al Consejo de Participación Ciudadana, podríamos ponerlo en una mesa de debate especial, tal vez para seguir legitimando esta función apartidista y un poco ajena del poder por parte de las organizaciones. Y bueno, pues nos parece también adecuado que sí participemos dentro de la designación, pero no con todo el poder implícito que se le da, sino tal vez
avalando la decisión del Senado o proponiendo candidatos al Senado, pero no una cuestión tan vinculante. Y también consideramos adecuado que se incentiven mecanismos de denuncia obligatoria de todos los actos de corrupción. Sin embargo, también habría que cuidar a las personas físicas en cuanto a establecer medidas de protección y proporcionalidad en la determinación de responsabilidades. Y bueno, sí parece necesario crear todo un capítulo, un apartado para la protección de denunciantes, como lo señalaba la conferencia magistral que acabamos de escuchar. Y finalmente, pues que cuando un ciudadano detone a las acciones, a los órganos de impartición de justicia a través de la denuncia, o detone a las autoridades de investigación como la Auditoría Superior de la Federación, la propia Contraloría y demás, pues que este ciudadano, además de que sea protegido, pues que pueda tener una continuidad con las denuncias, que pueda tener mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas adecuados, que puedan culminar en una buena resolución. Mandamos aquí al Senado, me parece, en noviembre o en diciembre, un libro que se llama La integración de los derechos humanos a la agenda de combate a la corrupción, retos, posibilidades y oportunidades, se elaboró en Fundar. Este es un libro que habla sobre la participación ciudadana y cómo puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo y lo más vinculante, y pues realmente buscamos que esta participación se dé en esos términos. También que se adopte el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que habla también de la participación ciudadana, y de la consulta de la Carta Iberoamericana en la participación ciudadana en la gestión pública. También que se consideren las recomendaciones de los 10 principios generales sobre participación ciudadana que elaboró la Global Initiative for Fiscal Transparency, que es la GIFT, y bueno, pues el papel que jugaríamos las ONGs dentro de todo este mundo de articulación de autoridades, de funciones, de este sistema que la verdad pues sí aporta un avance importantísimo a lo que actualmente tenemos, como decía el doctor Anaya en la inauguración de este foro, que pues que realmente el sistema que tenemos actualmente, la operatividad que tenemos actualmente para rendir cuentas y para luchar contra la corrupción es francamente muy deficiente, muy deplorable, y pues abre la puerta a actos de corrupción pues muy evidentes que se sustentan, se garantizan por un marco jurídico sumamente endeble, sumamente desarticulado, y pues este sistema sí representa avances muy importantes, y las ONGs tendrían que apoyar la participación ciudadana en todo momento, apoyar la observación ciudadana, el monitoreo ciudadano, la articulación entre los ciudadanos y las entidades de fiscalización para ejercicios mucho más amplios de contralorías sociales, también ayudar a exigir la rendición de cuentas a los ciudadanos, ayudarlos a empoderarse, y bueno, pues nada más celebramos este sistema y la inclusión de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil en él. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Arredondo, de Fundar. Es ahora entonces turno para el doctor Luis Carlos Ugalde, de Integralia Consultores, que se ha dedicado a un proyecto de sistema de indicadores para la situación política de México, con solidez metodológica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación a tener este diálogo sobre el papel de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y antes de entrar a detalle, quiero hacer una reflexión global que atañe a esta reforma en materia de combate a la corrupción y atañe a muchas otras reformas de la vida nacional. Y tiene que ver con cierta ingenuidad normativa o constitucional. Pensar que una nueva legislación va a tapar los hoyos de un sistema político crecientemente corrupto
y que cuando exista ya un sistema nacional anticorrupción aprobado en la legislación secundaria, ahora sí se va a modificar la voluntad de los partidos y de los gobernantes para ser íntegros y combatir a los corruptos. Me parece una ingenuidad pensar que esto va a ocurrir. Me parece una suerte de fetiche histórico el seguir creyendo que la norma cambia el comportamiento humano, cuando frecuentemente lo que ocurre es que el comportamiento táctico de los actores políticos busca evadir la norma. De tal forma que creo que tenemos que acotar esta ingenuidad normativa o constitucional que se observa en la vida pública de este país en las últimas décadas. Y me parece que en ocasiones, cuando no hay ingenuidad, hay un pretexto para salir del paso. Ahora sí, México está legislando un sistema nacional anticorrupción. Ahora sí, en México hay un compromiso para combatirla porque hay iniciativas y hay un compromiso de las autoridades para hacerlo. Me parece que con las normas existentes en materia de fiscalización, que han venido mejorando en los últimos 15 años, con las que hay en materia de control interno y las que tiene este Congreso en materia de control legislativo desde hace 2 siglos, se podría haber dado y se podría estar dando hoy una batalla frontal en contra de la corrupción si se aplicaran las reglas incompletas, imperfectas, deficientes como lo son, pero que son bastante poderosas si se usaran de una manera meticulosa, de una manera consistente, de una manera universal y de una manera táctica, con los recursos apropiados. Pero el hecho es que no está ocurriendo y por eso quiero simplemente advertir que a pesar de que los principios constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción me parecen correctos, los aplaudo, me parece que tallan deficiencias jurídicas existentes, creo que ese sistema no es la vara mágica que va a detonar el interés de los políticos por vigilarse mutuamente y sancionar a los corruptos. Tampoco creo que el Sistema Nacional Anticorrupción será la vara mágica que permita que ahora sí los jueces castiguen a los que abusan de los recursos públicos. El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser visto como un complemento para mejorar la eficacia de un sistema que debe funcionar solo a partir de un sistema democrático de pesos y contrapesos políticos, de la vigilancia entre poderes públicos, de la vigilancia entre partidos políticos, de detonar el incentivo fundamental de una democracia que es el control, al menos de un sistema presidencial. Por ejemplo, sorprende cada año, y no es la primera vez que ocurre, que cada vez que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer su informe de resultados de la cuenta pública, se detonan aquí en el Congreso discursos de indignación, acusaciones políticas en contra de gobernadores, solo para que a los 2 o 3 días todo se haya olvidado, y estoy seguro que en esta ocasión será igual. ¿Y qué ha hecho la Cámara de Senadores para evitar que haya esta omisión en el tratamiento de las observaciones que hace la auditoría? Solo ayer veo, no solo ayer, lo ha hecho anteriormente, pero solo ayer en la luz pública se conoce, y me da gusto que el Partido Acción Nacional haya alzado la voz, que haya exigido a la Procuraduría General de la República información de por qué tantas denuncias de hechos en los últimos años no han surtido ningún efecto. Pero voltemos a ver a la Cámara de Diputados, en lugar de estar pensando cómo vamos a legislar, lo cual, reitero, me parece una ruta correcta y lo celebro, y de ese tema hablaré en unos minutos. Me parece que hay una falta de atención a quienes debiesen estar haciendo su trabajo hoy. Y voy a señalar a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad directa de la fiscalización de los recursos públicos y tiene una comisión ordinaria en su seno, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuya responsabilidad debiese ser que toda la labor de la Auditoría Superior de la Federación llegue a buen puerto. Eso es, que las denuncias de hechos, por ejemplo, sean atendidas por la Procuraduría General de la República, que las denuncias de fallas administrativas sean atendidas por la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías u órganos internos de control, y esto no está ocurriendo. Los invito a quienes tengan una laptop, porque lo acabo de hacer ahí,
que entren al sitio de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Por favor, háganlo. A los medios de comunicación los invito porque esta es una nota muy interesante. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que en estos días debía estar muy activa, informándonos qué ha hecho para que los informes de la auditoría lleguen a buen puerto, no tiene en su sitio nada más que una pestaña que dice integrantes. Lo sorprendente es que cuando ustedes hacen clic en esa pestaña que dice integrantes, aparecen los integrantes de la legislatura anterior. Y dice ahí, y les invito a que lo vean, última fecha de actualización, 30 de agosto de 2015. Es sorprendente, es penoso, es indignante, pero sobre todo es una falta de responsabilidad política y legal que una comisión tan importante para el tema del funcionamiento adecuado del sistema de control y del sistema de fiscalización y eventualmente de combate a la corrupción no esté haciendo su trabajo. Y mi pregunta es, ¿qué puede hacer la colegisladora? Que sufre también por esas omisiones, porque la colegisladora, que es el Senado, aprueba una ley de ingresos que debe ser bien gastada, si no, no está cumpliendo su función. ¿Qué está haciendo esta colegisladora para exigirle a la Cámara de Diputados y a su comisión de vigilancia que al menos ponga la lista de los integrantes de esa comisión? Que al menos nos diga qué tipo de reuniones de trabajo va a tener para hacerlo. Este es, a mí, en mi opinión, un tema fundamental, que no existe una cosa. A mí me parece que discutir este contenido es muy importante, pero que antes es muy importante combatir la omisión de las autoridades mexicanas para hacer el trabajo que les corresponde. ¿Cuándo el Congreso mexicano va a indagar por qué la Procuraduría General de la República no ha dado curso a las denuncias de hechos, cientos de denuncias de hechos que se han vertido en los últimos años? ¿Cuándo va a citar el Senado de la República a los titulares de la Procuraduría de los últimos años, a su extitular, por ejemplo, para que venga aquí y dé cuenta de qué ocurrió con esas denuncias de hechos? En suma, creo que a pesar de que esta propuesta de reforma es algo bienvenido, hay una omisión complaciente de las autoridades y decir una cosa: hay corrupción por comisión, pero también hay corrupción por omisión. Si los poderes ejecutivos son campeones de la corrupción por comisión, los poderes legislativos son campeones de la corrupción por omisión. El Congreso mexicano, al no llevar a cabo sus funciones de control político de los ejecutivos, está contribuyendo a la existencia de la corrupción en México. Y esto me lleva a una segunda reflexión. No veo que haya una hoja de ruta, veo que hay una discusión de técnica legislativa sobre el contenido de la legislación secundaria. Y reitero, qué bueno, porque es una legislación correcta, pero no hay una hoja de ruta. Yo no observé en el mes de noviembre y diciembre pasado, cuando se discutió el presupuesto de egresos, que hubiese una discusión a fondo en la Cámara de Diputados sobre los recursos necesarios para que esta legislación tenga un reflejo en las estructuras administrativas, por ejemplo, que lleven a buen puerto la nueva Procuraduría, Subprocuraduría o la nueva Fiscalía de Combate a la Corrupción. Esa nueva Fiscalía, que aún no toma forma, va a descansar en una unidad de servidores públicos al interior de la Procuraduría General de la República, que, como ustedes saben, tiene muy pocos funcionarios públicos. De nada va a servir que esa Fiscalía Anticorrupción sea autónoma, como debe serlo, si no tiene recursos para operar. Independencia sin recursos es fantasía. Y yo no vi una discusión adecuada, focalizada, informada sobre el impacto presupuestario del Sistema Nacional Anticorrupción. Tampoco veo qué está haciéndose en el Congreso, como anoté hace rato, para actuar desde hoy en temas que sí pueden actuar porque sí tienen la autoridad. De tal forma que me parece que hay que envolver esta discusión legislativa en una hoja de ruta, en un acompañamiento presupuestario, pero sobre todo en la actuación hoy y en el combate de la corrupción por omisión. Ahora bien, habiendo hecho esta reflexión, déjenme hablar del tema que nos convoca, que es qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil. Y me parece que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser las campeonas para combatir la corrupción por omisión.
Dado que el Congreso mexicano ha abdicado de su función de combatir la corrupción a través del control político que debiese hacer, me parece que ese vacío lo podría llevar a cabo de manera parcial las organizaciones de la sociedad civil. En el último reporte de la cuenta pública, el informe de la Auditoría Superior de la Federación lo dice, que en un entorno de apertura democrática los ciudadanos son clientes de productos y de servicios públicos que deben reunir características de economía, calidad, eficiencia en su provisión. Y esto requiere que la sociedad no permanezca pasiva, cito el informe de la Auditoría Superior de la Federación, sino que se involucre de una manera organizada en la evaluación de los beneficios que se obtienen. Muchas veces el Congreso mexicano está más interesado en analizar los montos aprobados que la eficacia en su desembolso o los productos que se obtienen de esos recursos. Y por lo tanto, para cubrir esa omisión, la sociedad civil organizada, los segmentos empresariales, las universidades, los analistas, los consultores pueden llevar a cabo una actividad pro bono, una actividad pagada, una actividad complementaria para poder revisar los cientos de miles de proyectos de obra pública o de provisión de servicios públicos que se llevan a cabo en los municipios, en los estados y a nivel federal. Educación, salud y seguridad son tres áreas que requieren una labor fundamental de observatorios de gasto público. Ya lo hacen algunas organizaciones, lo hacen muy bien, pero la magnitud de los proyectos que se deben vigilar a nivel microrregional son de tal envergadura en número que se requeriría una revolución de la sociedad civil, o más bien la expansión de su tamaño para poder dar una cobertura a eso. El segundo tema tiene que ver con el tema de la sociedad corresponsable, y este tema es muy bien abordado en la llamada iniciativa Ley 3 de 3 que promovieron algunos organismos de la sociedad civil, que es la propuesta, como ustedes saben, de una ley de responsabilidades administrativas. Creo que esta iniciativa aborda este tema de la sociedad corresponsable, y esa parte es la que a mí me parece muy rescatable de esta propuesta, que tendrán ustedes que analizar como una iniciativa ciudadana que seguramente reunirá mucho más de las firmas necesarias para que sea atendida en este Congreso. Y aquí el tema de hacer corresponsable al sector empresarial mexicano, que comúnmente ha navegado en el confort de la adaptación o en el confort de irse acomodando. Y me parece que el sector empresarial debe asumir códigos de ética internos, debe asumir el liderazgo en el combate a la corrupción y su corresponsabilidad. Este Sistema Nacional Anticorrupción ya contiene un mecanismo de sanciones que pueden llevarse a cabo en contra de particulares, en contra de empresas, pero me parece que este sentido de la corresponsabilidad es muy importante por parte del sector empresarial. Esta propuesta de la llamada Ley 3 de 3 también incluye un capítulo sobre una nueva cultura de la denuncia, con plataformas tecnológicas, con protección para denunciantes y con una serie de incentivos para la cooperación. Parece muy importante este tema. Y también que haya, como dice esta propuesta, medios de control de las decisiones de la autoridad investigadora. Es decir, que si una autoridad investigadora no hace bien su trabajo, pueda haber el mecanismo de recurso que puedan llevar a cabo organismos de la sociedad civil e individuos que puedan acreditar un interés calificado para poder recurrir investigaciones incompletas o mal llevadas a cabo. Pero en donde me quisiera focalizar de qué puede hacer los organismos de la sociedad civil para combatir la corrupción por omisión, que tiene que ver un poco con lo anterior y que ya se está haciendo de manera incipiente, es el tema del litigio estratégico para combatir la corrupción por omisión. Reitero, esto debiese ser el papel fundamental del Congreso mexicano, el de llamar a cuentas a la Procuraduría General de la República, el de llamar a cuentas aquí, allá. No está ocurriendo, no se está realizando. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ha incumplido con su papel en los últimos años, bueno, no en los últimos años, en los últimos 200 años. Y lo sé porque la tesis de mi doctorado hace mucho tiempo la hice sobre la Comisión de Vigilancia de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, y obviamente descubrí que la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Vigilancia durante muchas décadas hicieron muy poco, pero sorprende que hayan hecho muy poco en los últimos 15 años a pesar del tema.
Pero quiero focalizar y terminar mi intervención con el tema del litigio estratégico. El tema es que los organismos de la sociedad civil pueden reclamar un daño a ciertos derechos humanos por la omisión de la autoridad. Para ello tienen que demostrar un interés legítimo. En un litigio reciente de la Asociación Civil Aprender Primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, se argumentó que la Auditoría Superior de la Federación no había cumplido con su labor fiscalizadora en materia de gasto en educación pública y que al hacerlo había generado un daño. Por el objeto social de esta organización, la Corte dijo que podía acreditarse interés legítimo de organismos de la sociedad civil para entablar juicios de amparo por omisión de autoridades. Y en este tema simplemente quiero decir, la corrupción afecta a derechos sociales y colectivos en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. La corrupción limita la capacidad del Estado para poder cumplir sus funciones originales y al hacerlo está afectando derechos humanos. Por lo tanto, me parece que aquí hay una veta enorme de que organismos de la sociedad civil pueden establecer litigios estratégicos mediante el amparo para reclamar que la omisión de las autoridades está generando un daño a ciertos derechos consagrados en la Constitución. Y me parece que esta ventana de oportunidad es una ventana magnífica para que la omisión del Congreso mexicano, que espero empiece a cambiar, estoy seguro que así será, pueda ser compensada, pueda ser retada, pueda ser desafiada por organismos de la sociedad civil que recurran a las autoridades para saber por qué la PGR no ha investigado o por qué la función pública no lo ha hecho o por qué la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ha incumplido su función. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ugalde. Y bueno, el tema de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ahí se la dejo a los diputados. Pero el tema de convocar a comparecencia, por ejemplo, de la señora Procuradora General de la República, hay temas preocupantes hoy en la FEPADE, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. Un grupo de senadores de Acción Nacional y otros partidos hemos buscado la comparecencia y nos ha impedido otro partido, ya saben cuál, también en colusión con otros partidos satélites. Anuncio parroquial será, allá afuera hay una mesa para que los que quieran apoyar el 3 de 3, esta ley propuesta precisamente por los organismos de la sociedad civil. Bueno, es ahora entonces el turno de México Evalúa, a cargo de la representante licenciada Mariana Campos. Mariana, ella lleva la representación de este Centro de Investigación, de Evaluación y Monitoreo de la operación gubernamental para elevar precisamente la calidad y resultados de la operación del gobierno. Adelante, Mariana. Buenos días, muchas gracias por este espacio para poder contribuir con una opinión al tema de la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero aprovechando la brillante y estupenda participación de Luis Carlos Ugalde, me gustaría abonar un poco al tema, porque desde México Evalúa hemos estado muy preocupados por el deficiente desempeño del Congreso en México y estamos completamente conscientes de que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede sustituir las funciones de nuestro Congreso. Entonces, me parece muy ingenuo pensar que este sistema va a poder ser exitoso y va a poder sustituir las funciones de los diferentes controles que hay, pero en específico del Congreso. Creo que en el tema del uso de recursos públicos y en el tema presupuestario, el desempeño del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, es demasiado pasiva y genera una enorme ocasión para la corrupción, en el peor de los casos, pero también para el bajo desempeño y el bajo impacto del gasto público. Entonces, mientras
esa situación no se resuelva, no va a haber Sistema Nacional Anticorrupción que pueda sustituir esa función. Y yo quiero decir que, bueno, algunas organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas por el tema, estamos trabajando y tratando de entender cuáles son también las carencias que tiene el Congreso que generan incentivos perversos para no hacer su labor. Y estudiando sobre este tema, sobre todo en el tema del control y la fiscalización de los recursos públicos, veo que tiene una enorme deficiencia en términos de la información que tiene sobre la ejecución de los presupuestos. Hace 40 años, Estados Unidos se dio cuenta que el Congreso, para poder llevar a cabo su labor de fiscalización, necesita tener información en tiempo real del ejercicio de los recursos públicos. Entonces, en este país estamos manteniendo una política de monopolio de la información presupuestaria. De esa manera, ¿cómo el Congreso va a poder hacer su trabajo si no sabe lo que está pasando? ¿Cuál es el sentido de hacer una comparecencia para que el secretario venga y nos cuente una historia de lo que él cree que pasó y considera que pasó? Si no están informados las comisiones de presupuesto ni la Comisión de Hacienda. En 1921, en Estados Unidos, se confirió al Poder Ejecutivo el monopolio de la información presupuestaria. Esa política inadecuada hizo crisis, catarsis en los años 70, en precisamente la administración del presidente Nixon. En 1974 se abolió el monopolio de la información de la ejecución de los presupuestos. Y entonces se le dieron capacidades a la comisión de presupuesto, a las comisiones de presupuestos, que por cierto tienen una organización bastante compleja al respecto y mucho más sofisticada, y entonces tuvo sentido tener un centro de investigación y una oficina como la de el Estados Unidos, que es el Congressional Budget Office, ¿no? Entonces el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pues con la información que le quiere arrojar Hacienda, va haciendo su trabajo, ¿no? Y cuando ya se pueden abrir los sistemas, es con la Auditoría Superior de la Federación cuando entra, que perdón, ahorita estamos discutiendo los desastres, ¿verdad?, que sucedieron en 2014, sí, pero estamos ejecutando el presupuesto de 2016 y ya estamos planeando ahorita el de 2017. Entonces, el nivel de rezago es enorme. Mientras no haya control y vigilancia de los presupuestos durante el ejercicio del gasto, pues todos nos vamos a sentir nada más impresionados y vamos a lamentarlo una vez que la auditoría nos diga lo que pasó. Entonces, digo, estos son el tipo de cambios que requiere el país para poder combatir la corrupción, en primer lugar previniéndola, ¿no? Entonces yo creo que si no cambiamos el monopolio de la información del presupuesto, vamos a estar viendo ejercicios como el que nos cita la Auditoría Superior que se llevó a cabo en el gobierno de Veracruz, por ejemplo, entre otros y entre muchos otros, porque precisamente en las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación, en las observaciones graves que ya presumen daños al erario, el 70% proviene del ejercicio de los ramos 23 y 33 a nivel local. Está bastante focalizado. Y cada año vemos ese resultado y no cambia absolutamente nada. Cuando la propia ley de responsabilidades establece que un motivo de juicio político es la violación sistémica de los presupuestos, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema bien importante a reflexionar para que, bueno, todas estas expectativas que hayan sobre el Sistema Nacional Anticorrupción sean, desde luego, más realistas. Específicamente sobre la participación ciudadana, yo no la pondría como una participación exclusiva de las OSCs, que es la parte del público que está organizado en una función específica, sino creo que tenemos que comenzar a abordar la participación ciudadana como la participación del público en general. Y creo que la participación del público en general es vital para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero decir, sin esta participación exitosa, no es posible tener un Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una lucha contra la corrupción y la lucha requiere aliados. Y si no tenemos a la sociedad como aliada, simplemente esto no va a prosperar. Hay varios sistemas anticorrupción en el mundo funcionando, hay varios también muy exitosos y todos ellos integran la participación del público en general y desde luego la participación de especialistas, de ciudadanos especialistas, de una manera muy diversa y exitosa.
a mí me parece que uno de los ejemplos a seguir o que debe inspirarnos, sin necesariamente tener que aplicarlo tal cual, sino viendo qué podemos tropicalizar y qué queda bien para la realidad mexicana, es el caso del órgano anticorrupción de Hong Kong. Este órgano, les voy a comentar nada más algunos de sus datos para que veamos un poco del éxito que tiene este órgano, y bueno, ellos integran la participación ciudadana de una manera muy seria y en algunos casos vinculante. Primero, hay que decir, en una encuesta que respondieron la población de esta ciudad, su nivel de intolerancia a la corrupción es altísima. Entonces, los ciudadanos contestaron, ¿cuál es su nivel de intolerancia? Pensando que 0 es el nivel de máxima intolerancia y 10 es digamos, la tolerancia total hacia la corrupción. El promedio de la población en general es 1, es decir, es prácticamente nula su tolerancia a la corrupción. Número 2, 70% de la población de Hong Kong confía plenamente en la labor que hace su órgano anticorrupción. O sea, este nivel de aceptación es impresionante y bueno, desde luego el Comité Coordinador y el Sistema Nacional Anticorrupción aquí en México enfrentará un reto enorme porque partimos de un contexto completamente adverso, en donde no existe confianza en ninguna de las instituciones públicas y bueno, entonces va a ser una tarea titánica el promover que alguien que no confía en ti y grupos de población que no confían en ti, pues tenga que confiar en ti, ¿no? Entonces esa es una labor verdaderamente titánica. Y el tercer punto a resaltar del éxito de este órgano allá en Hong Kong es que el 90% de los casos que persigue provienen de denuncias del público. Entonces, de este tamaño es la importancia de involucrar exitosamente al público en general. ¿Cómo lo lograron? Bueno, hay dos importantes canales, yo diría grandes canales para conducir la participación ciudadana. En primer lugar, la del público en general. Y cuando digo público en general, estoy incluso incluyendo a los niños de 3 años en adelante, a ese grado. No se trata nada más de ciudadanos mayores de edad, no es un tema de adultos, es un tema incluso de la infancia. El primer aspecto en cómo podemos involucrar al público en general es en la educación sobre lo que es la corrupción y cómo afecta. O sea, tiene que haber un entendimiento clarísimo desde la infancia de cuáles son actos de corrupción y cómo eso daña nuestra vida en familia, en comunidad, nuestra vida pública como país. De manera muy especial debemos involucrar a los jóvenes en esto y tiene que haber definitivamente un entendimiento, sobre todo en un país en donde hemos vivido con ciertas costumbres que parecen normales, que en realidad son costumbres, pero que son actos de corrupción que deben evitarse. Entonces tiene que haber toda una educación al respecto. Esto favorece la alianza. ¿Por qué? Porque si yo entiendo qué actos de corrupción, qué es un acto de corrupción, qué comportamientos son corruptos, entonces tengo más posibilidades de no involucrarme en ellos. Y también si tengo un entendimiento del daño que hacen, ¿no? Entonces es fundamental el tema de la educación. El otro tema en el que se debe involucrar a los ciudadanos es desde luego en actividades y proyectos específicos de monitoreo y participación ciudadana en medida de lo posible. ¿Cómo puede ser participar monitoreando proyectos de la comunidad que usen recursos públicos? Y un aspecto que tiene que quedar claro es que la corrupción no solo acontece en el sector público, ¿no? Y en la relación del sector privado con el público, puede acontecer únicamente en el privado. O sea, las empresas privadas tienen su corrupción al interior. Las licitaciones y las contrataciones privadas de las empresas privadas también tienen moches y también tienen corrupción. Entonces, no solo se tiene que combatir la corrupción de el sector público o de la interacción del privado con el público. También se puede combatir la corrupción del sector privado. Todo tiene que estar integrado en el concepto. Entonces, estas actividades las puede llevar a cabo el público en las empresas, en el gobierno, en las comunidades. El número 3, diría yo, es el tema de la denuncia. Una vez que tenemos una población que entiende cuáles son los actos de corrupción,
los efectos nocivos que tiene en el acceso a la justicia, en la impartición de justicia, en la competitividad y el crecimiento económico del país y en la aspiración a tener una sociedad más igualitaria y todo lo que implica, es posible empezar a motivarla para que denuncie. Ya para que denuncie, desde luego es necesario crear otros mecanismos de seguridad para el denunciante, confidencialidad y una serie de aspectos que se pueden mencionar más adelante y que creo que va a haber una mesa que va a tratar ese tema específico, pero el primer paso para motivar la denuncia es el entendimiento de la corrupción, el de participar en actividades que nos dejen claro cómo evitarla y en el estar involucrado emocionalmente con el tema. Y el otro aspecto muy importante de cómo puede participar los ciudadanos y que vamos a requerir esa participación es con su opinión pública. O sea, debe haber una evaluación constante de la opinión pública sobre el fenómeno de la corrupción. ¿Qué entiendo por corrupción? ¿Cómo veo este fenómeno? ¿Está cerca de mí? No. ¿Cómo me afecta? ¿Cuáles son los daños que recibo como ciudadano o como usuario de un servicio público? ¿Cómo me está afectando a mí la corrupción? ¿Cómo creo que se puede combatir? ¿Qué necesitaría yo para poder denunciar? Entonces, esta comunicación constante con la ciudadanía va a ser muy importante para poder establecer estrategias más efectivas del combate a la corrupción. Y el segundo gran canal de participación ciudadana es sin duda a través de los ciudadanos especialistas, y no necesariamente tienen que ser parte de una OSC, es decir, de una organización de la sociedad civil, pero un ciudadano especialista que cumpla con todo el rigor técnico, ético, que a la altura de los estándares internacionales, como comenta Óscar, y con todos los requisitos que deba hacer, con el proceso más estricto. Estos ciudadanos sí deben de participar en la actividad o en las operaciones sustantivas del Sistema Nacional Anticorrupción, como principalmente promoviendo y exigiendo la buena gobernanza del propio Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, este sistema y en específico el comité coordinador debe estar a la altura de las más altas exigencias para que cumplan con su trabajo y con todas las responsabilidades que van a tener a su cargo en este sistema. Entonces, tiene que ser el ejemplo de organización que cumpla con los más altos estándares de gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Digámoslo brevemente, porque a veces escuchamos esta palabra como continuamente en las pláticas y no queda muy claro. A ver, hay objetivos muy específicos de este Sistema Nacional Anticorrupción que deben cumplirse: prevenir, combatir la corrupción. El sistema, el comité coordinador y el sistema no pueden desviarse del cumplimiento de esos objetivos institucionales concedidos en la Constitución, y va a haber muchos motivos y muchas razones por las cuales, y así sucede con toda institución pública, se tienda uno a desviar de ese objetivo. Entonces, los ciudadanos que contribuyan en este comité ciudadano tienen que estar en actividades que promuevan que este sistema no se desalinee de su función. En ese sentido, hay 4 aspectos en los que tienen que contribuir estos ciudadanos especialistas. 1, en la revisión y asesoría sobre asuntos generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto debe incluir revisión del funcionamiento general del comité, cuáles son las reglas de este comité, ¿no? Y desde luego dar asesoría al respecto de este tema, así como hacer un escrutinio del reporte que el comité vaya a emitir o que debiera emitir si es que no está previsto. La revisión y asesoría de las operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, sí, o sea, tiene que recibir reportes de cuántas denuncias se recibieron, el progreso de las investigaciones más relevantes y de mayor impacto, asesorar sobre los casos que se encuentren impedidos por algún motivo legal o no para ser perseguidos, recibir los reportes de resultados, hacer un escrutinio de esos reportes y, por ejemplo, en algunos países sí se le dan facultades vinculantes para que los casos más relevantes no se puedan cerrar sin un visto bueno y sin una aprobación
como se le llame, del Comité de Ciudadanos. Eso, por ejemplo, sucede en Hong Kong. Tiene que haber un acuerdo para poder cerrar esos casos. En la otra parte, en la otra línea que tiene que estar asesorando, dando seguimiento y monitoreo muy cercano, es a todas las iniciativas que pretenden implementar mecanismos que prevengan la corrupción. Todos estos hoyos que hay, como ahorita comenté el ejemplo del monopolio de la información presupuestaria, bueno, esto sería un aspecto principal en la lista para prevenir la corrupción. Entonces, este Comité Ciudadano tiene que estar recibiendo cuáles son los hallazgos del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los hoyos que hay que tapar y asesorando cómo deben de implementarse y desde luego monitoreando esa implementación. Y el cuarto aspecto en el que tiene que contribuir es vigilando cuáles son las estrategias para ganar el apoyo de los ciudadanos, del público en general, en las primeras medidas que comenté, así como monitoreando la opinión del público en general. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mariana Campos, de México Evalúa. Pedirles de favor, si nos hacen más comentarios, hay un sitio que está en la Fundación Humanismo Político y tiene por dirección fhp-todos@pan.senado.gov.mx. Bueno, toca ahora finalmente a la diputada Mayra Angélica Enríquez Van der Kamp, de la Cámara de Diputados por el Estado de Guanajuato, Distrito 2, miembro integrante de esta Comisión Bicameral Anticorrupción. Está ella en la Comisión de Seguridad Pública, en la Comisión de Justicia también. Adelante, Mayra. Muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Como ya me dijeron que solo tengo 5 minutos, voy a tratar de ser muy breve y nada más volver a poner énfasis en algunos puntos específicos. Estamos hablando de un sistema, no estamos hablando de una ley. Esto significa entonces que los componentes del sistema son variados y que incluye actores públicos, pero también debe incluir actores privados, por supuesto. Este Sistema Nacional Anticorrupción nos tiene que quedar claro que tiene 3 grandes objetivos. El primero es ser disuasivo. Ya se ha mencionado mucho la necesidad de que no haya resquicios, espacios, oscuridad en los procesos que permitan, favorezcan o sean atractivos para la comisión de actos de corrupción. Pero también tiene que lograr este sistema ser promotor de la rendición de cuentas. Y esto implica, por un lado, fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos como son la propia Cámara de Diputados o el Senado, que tiene que tener esa estructura que le permita realizar esta función y estos contrapesos que están en la Constitución y que, como han mencionado, desafortunadamente no se han podido llevar a cabo. Y esta reflexión nos lleva también a que pensemos seriamente en volver a discutir los derechos de las minorías parlamentarias en escenarios tan complejos como los que ahora vivimos, si queremos realmente que la rendición de cuentas surte efectos. Pero la rendición de cuentas no es solo la que hacen los órganos legislativos. Obviamente hay órganos internos de control, está la auditoría, que si bien es de la Cámara de Diputados, también necesita herramientas y por ello es que hay una iniciativa en materia de fiscalización. Pero una de las cuestiones fundamentales de la rendición de cuentas es justamente la que hace la ciudadanía. Ya mencionaron los espacios en que puede llevarse a cabo esta participación ciudadana, cuáles son sus efectos sobre la rendición de cuentas y me parece que todavía tendríamos mucho más que abonar en este sentido y por tanto agradezco las aportaciones que aquí se han hecho en razón de lo que se puede llevar a cabo, tales como el control social, los sistemas de quejas y denuncias, el real acceso a la información, los observatorios, los comités de evaluación y seguimiento y por supuesto el litigio estratégico que aquí fue mencionado. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta e incorporarlo al debate. Pero también hay que tener en cuenta que este sistema tiene que ser eficaz en la sanción y esto nos implica ver en forma distinta la corrupción. La corrupción es un delito, siempre, es falta administrativa, la tenemos que tipificar en un código penal o podemos establecer mecanismos para la reparación del daño. Este es un gran debate
que por supuesto tiene que formar parte de lo que estamos nosotros pensando para este sistema, para que sea eficaz, pero que sobre todo tiene que llevar a que estos actos de corrupción sean sancionados. No va a haber sistema de queja o denuncia ciudadana que sirva si una vez que ésta se presenta no pasa nada. Esto es lo que la ciudadanía lo tiene cansado y creo que también nos tenemos que enfocar a ello. Así que yo resumiría lo que aquí se ha expuesto como el inicio de un análisis y un debate de reflexión que tendremos que hacer en conjunto con los senadores y los diputados para que podamos llevar a cabo esta construcción que tenga un objetivo de largo plazo y que sea cuando menos el inicio de una forma distinta de combatir la corrupción, donde el objetivo fundamental sea alto a la impunidad. Creo que este es el tema que todos quisiéramos tener como mexicanos, como mexicanas, y esto es justamente lo que estaremos trabajando con las más de 23 leyes que estamos nosotros analizando, más las otras que tendrán que irse incorporando en materia electoral, además de las de obra pública, adquisiciones. Tendremos que ver también hasta el servicio civil de carrera. Creo que tenemos muchísimo trabajo pendiente, este es el enorme reto y pues agradecemos las aportaciones que hace la sociedad organizada, porque creo que son valiosas y enriquecen el trabajo que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes del panel, Óscar, Luis Carlos, Mariana y Mayra. Gracias. Con permiso. Sí.